Listos. Bueno, muy bien. Presidente, gracias a los miembros de la administración de nuevo. Gracias por la asistencia que necesitaron de manera presencial, a la señora Personera y los colegas. Este plan de desarrollo denominado un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI fue orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y para ello se le plantearon 5 enfoques y 4 atributos muy puntuales que deben ser atendidos por la administración distrital. Entre estos se encuentra el enfoque de género diferencial, de cultura, el territorial y el de participación ciudadana, y entre los atributos están el de una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente. Sin embargo, cuando se hace una lectura inicial del presupuesto de la vigencia 2021, no se observa cómo se acopla en la estructura del proyecto esa apuesta filosófica del plan. Por lo que al ahondar en la estructura del proyecto, señor secretario de presupuesto, este sigue conservando la misma estructura de las vigencias anteriores. Yo recuerdo, señores colegas de la oposición, no veo a ninguno aquí en el recinto hoy, el debate de la oposición del año anterior, exactamente fue un 28 de noviembre del año 2019. Y se señalaba que la administración Peñalosa, para el presupuesto del 2020, el año que está en curso, iba a aumentar los gastos, iba a dejar a la ciudad endeudada, que centraba su política en el cemento y la construcción, y que iba a disminuir el presupuesto en los programas sociales. Y ahorita vamos a mostrar aquí lo que son las paradojas de quienes pedían además y manifestaban eso. De hecho, hoy la señora secretaria de Integración Social. Resulta curioso que un año después ese mismo análisis podría caberle a este proyecto de presupuesto. Y que gracias al derecho que consagra el Estatuto de la Oposición podemos tener esta sesión previa a la discusión de las ponencias para expresar nuestras reflexiones sobre el mismo. Es por ello que quiero manifestar varias reflexiones sobre la estructura general de este proyecto, partiendo de una pregunta: ¿cuál será la ciudad que tendremos en el año 2021 con este presupuesto presentado por la administración a consideración del Consejo? Quiero iniciar reconociendo que seguramente, señor secretario de Hacienda y señores miembros de la administración, es el presupuesto con más dificultades económicas de las últimas vigencias, no solamente por los aprietos fiscales que tiene la ciudad, sino por las apuestas que en materia de gasto social se deben asumir para el año 2021. Las proyecciones económicas que soportan este presupuesto no dan claridad de lo que el otro año puede pasar con la economía en la ciudad, lo que genera un mayor nivel de incertidumbre. Si revisamos el marco fiscal de mediano plazo, pareciera que fue el COVID-19 el que tuvo que acomodarse al proyecto de presupuesto, cuando debió haber sido lo contrario. Debíamos tener un presupuesto ajustado a la situación dejada por la pandemia. Y acá es donde vamos a ver el talante de esta administración para sacar adelante las inversiones propuestas, en especial el de algunas entidades que en este año 2020 pasaron sin pena ni gloria como si no hubiesen existido. Infortunadamente, pues no están acá citados hoy en el recinto quienes haré referencia. A mí me gusta hablar de los presentes, no de los ausentes. Y desde luego que seguramente estarán conectados de manera virtual, pero esta mañana les decía a los presentes del despacho, del gabinete, correcto, que sería bueno que no solamente estuvieran ellos, sino también varios de los colegas acá en el recinto. Y es que a pesar de ello, increíblemente se observan unos crecimientos presupuestales que no se compadecen con la poca capacidad y liderazgo institucional que desplegaron este año. La
Las cifras que voy a manifestar son con corte al mes de septiembre. Y hablamos de 11.49 billones programados en el año 2020, de los cuales solamente se han ejecutado el 28% de los recursos. Yo no voy a ahondar hoy en la ejecución del gasto del presente año, porque ya en varios debates se ha hecho referencia a ello. Pero además principalmente porque las cifras publicadas se encuentran a septiembre y quiero hacer un llamado al distrito que estando a 27 de noviembre, señor secretario, aún no se tienen publicados los informes de ejecución con corte a octubre y se perdería el esfuerzo de mostrar un análisis que seguramente no es el real a la fecha. Por ello, la importancia en la ciudad del control político, pero también del control fiscal. Bien lo manifestaban los concejales que me antecedían en el uso de la palabra. Todo es que es muy difícil tener una radiografía actualizada si los ciudadanos no cuentan con los medios idóneos para hacer seguimiento al plan de inversiones del distrito. Por lo tanto, me enfocaré básicamente en 5 reflexiones puntuales sobre el presupuesto del 2021 e inicio por indicar que este proyecto, por la coyuntura en la que estamos, tiene las características negativas, no solo en materia de gastos, sino también en la generación de ingresos. En primer lugar, es evidente la caída en la capacidad de generar rentas propias en prácticamente todos los impuestos de la ciudad, señor secretario. A excepción de las estampillas, el panorama que tenemos es que las arcas del distrito dejarán de recibir 432.000 millones de pesos en la próxima vigencia por concepto de impuestos. Que si lo sumamos a la caída de los 380.000 millones de esta vigencia, estamos hablando de una reducción de más de 800.000 millones entre el 2020 y el 2021. Como segunda medida, el proyecto de presupuesto muestra una enorme dependencia del cupo de endeudamiento, con un crecimiento exponencial del nivel de crédito en un 223%, si se confronta con la actual vigencia. Si tomamos el monto de los ingresos tributarios proyectados para el 2021, que suman 9.41 billones, y lo comparamos con los recursos de crédito apropiados equivalentes a 3.42 billones, observamos lo siguiente. Por cada millón de pesos que los bogotanos generaremos vía pago de impuestos, las generaciones futuras estarán poniendo un 36% adicional para financiar las inversiones de la próxima vigencia. Un tercer punto que quiero llamar la atención sobre este aspecto es que este proyecto presenta un incremento del 20% en los recursos del balance. Estos recursos para la administración distrital pasan de 1.31 billones a 1.6 billones. Entonces, queda la inquietud si efectivamente estos recursos hacen referencia a aquellos que ingresaron a la tesorería en la actual vigencia y no fueron presupuestados, lo cual desde luego que es lamentable en un año que se requería apalancar más recursos para atender la pandemia. O si más bien lo que hace es que se refleja aquellos ingresos que no lograrán ser comprometidos y quedarán como saldos de caja, lo cual evidencia una enorme falta de gestión de varias entidades. Como cuarta medida, en el 2021 se evidenciará una lenta recuperación en el gasto de los consumidores, en parte generada por la reducción en los ingresos de los hogares como consecuencia de la crisis social que provocó la pandemia. De acuerdo con las cifras del marco fiscal de mediano plazo, Bogotá registró una reducción de 712.000 empleos durante el trimestre de julio a septiembre del año en curso, la cual se concentró principalmente en 6 sectores. La administración pública, 128.000 empleos menos. Restaurantes y alojamientos, 117.000 ocupados menos. Comercio y reparación de vehículos, 106.000 empleos menos. Actividades artísticas y culturales, 97.000 empleos menos. Aquí ya le vamos a dedicar un capítulo especial al doctor
de Cultura, ¿cómo se llama? El dormilón, el doctor el señor. Las actividades profesionales, 78.000 empleos menos. Construcción, 70.000 ocupados menos. A pesar de este complejo escenario, doctor Hugo y nuestro querido secretario de Salud, llama la atención que el proyecto prevé una cacería de infractores y morosos de impuestos. El rubro de multas, sanciones e intereses moratorios crece en un 20%, apropiando 584.000 millones en la próxima vigencia. Los ingresos por sanciones tributarias pasarían de 90.000 millones a 107.000 millones de pesos y el de intereses moratorios pasaría de 141.000 millones a 184.000 millones. Eso significaría que el otro año el fisco distrital va a castigar fuertemente a aquellos que no lograron ponerse al día en los tributos. Igualmente, se espera recaudar unos recursos por derechos de tránsito, doctor Nicolás, y esto sí es importante para poder apalancar varios de los proyectos del distrito. Se espera recaudar unos recursos por derechos de tránsito en zonas de congestión, que generará un ingreso de 146.000 millones, y el del cobro del espacio público, que busca recaudar alrededor de 48.000 millones de pesos. Sin embargo, dos cobros que deberían ser importantes, como el de cargas urbanísticas por la edificabilidad y el de plusvalía, sumados ambos, apenas alcanzan 22.000 millones de pesos, señor director. Ya saliendo de los ingresos y revisando la estructura del gasto de inversiones, como segunda reflexión, quiero plantear que este proyecto de presupuesto del 2021 no redistribuye las prioridades del gasto social en la ciudad, que fue lo que insistimos en algunas de las tantas mesas de trabajo que tuvimos con los ponentes, señor secretario. Toda vez que los 23.96 billones, este proyecto tiene una inversión directa de 15 billones que es efectuada por las entidades del presupuesto anual y de 5 billones por inversión indirecta, que corresponden a las transferencias que se hacen hacia las otras entidades del presupuesto general y las empresas. Son más de 21 billones que busca orientar las prioridades de gasto social establecidos en el plan de desarrollo. A través de estos recursos se debe efectuar el cumplimiento de los 5 propósitos, los 30 logros de ciudad, los 57 programas generales, los 17 programas estratégicos y las 554 metas del plan. No obstante, cuando esto se aterriza a la estructura de los sectores administrativos, el presupuesto sigue conservando su distribución de los últimos años. Tomando las cifras presentadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, se mantiene la misma tendencia, donde tenemos que el 70% del presupuesto se concentra principalmente en educación, movilidad y salud. Y fíjense lo que manifestábamos hace unos minutos. En el periodo pasado, para los que estaban en la oposición y hoy son partido de gobierno, esto fue algo que siempre se cuestionó. En lo personal, no lo voy a hacer, al revés, todo lo contrario. Destaco que las prioridades en esta administración se hayan mantenido, a pesar de que en campaña, pues, muchas veces manifestaron lo contrario. ¿Cómo oponerse a que el sector de educación reciba el 31% de los recursos? Sería absurdo oponérselo a que este sector en la ciudad reciba estos recursos. O que en el sector de salud, doctor Alejandro, se concentre el 22%. Y en movilidad, secretario, el 21%. Tanto que se cuestionaba esto en el periodo pasado. Para la próxima vigencia, apreciados colegas, miembros hoy del partido de gobierno, pues no va a cambiar absolutamente nada. Tal aspecto lo que demuestra es que el gobierno pasado, pues desde luego sí hizo bien la tarea. Gran parte de los recursos priorizados en el 2021
van a dar continuidad a los proyectos que se estructuraron en la pasada administración. Y seguramente, como lo manifestaban algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, les cambiarán de nombre, ya no les van a llamar centros de felicidad. La señora directora del IRD, quizás se le ocurra llamar a los CAPS de otra forma, de pronto, o al C4 de manera diferente, y seguro los nuevos buses de Transmilenio pues los pintarán de verde. Pero pues enfatizamos que este gobierno sí puede construir sobre lo construido. Y ese modelo de ciudad que defendemos, el de obras públicas, el de las infraestructuras sociales, como colegios y hospitales, pues nos alegra mucho que va a mantenerse. Ese modelo de ciudad va a mantenerse. Seguramente, y aquí pues, como en todo, tendremos que hacer un llamado, seguramente entidades como el IRD, la Secretaría de Cultura o la UAESP, que apuntan de una forma insensata a destruir lo construido, pero en su momento daremos ese debate si quienes dirigen estas entidades van en el rumbo correcto. Incluso, se verifica que el sector de movilidad tiene un crecimiento en la próxima vigencia del 23%. Un crecimiento. Mientras que en sectores sociales como educación y salud tienen un incremento porcentual del 15%. Y aquí, pues, vale la pena preguntarse, ¿nos hubiera gustado más? Pues claro que sí. Puntualmente, el tema de vacunas, doctor Alejandro, que lo hemos discutido ya en reiteradas oportunidades, inclusive la concejala Carolina Herbeláez y el concejal Álvaro Argote, en reiteradas oportunidades han llevado esta discusión. El tema de vacunas en salud es una necesidad que debe ser priorizada en el marco del presupuesto del otro año. Así se lo hicimos saber en las mesas de trabajo, doctor Juan Mauricio, al secretario de Hacienda, los ponentes. Y bueno, pues a mí sí me deja un poco preocupado algunos énfasis que se esperaban necesarios en el proyecto de presupuesto y que no observamos en la próxima vigencia. Uno de los más preocupantes, doctor Juan Mauricio, tuve la oportunidad de manifestárselo en una de las tantas mesas de trabajo en las cuales participamos, es la caída del presupuesto del sector social en un 16%. Parece increíble, pero pues este es el gobierno del nuevo contrato social y le redujeron el presupuesto a la Secretaría de Integración Social en más de 228.000 millones. Yo he sido muy crítico y muy enfático con esta Secretaría durante este año, producto de situaciones y circunstancias que no estaban saliendo bien, pero no quería decir que este gobierno, que se caracteriza por su discurso social, le redujera precisamente el presupuesto a esa secretaría en un 16%. Doctora Cinia, usted tiene un reto enorme en la siguiente vigencia: mejorar los servicios y aumentar su cobertura. Y aquí sustentaba sus apuestas para el año 2021. Ojalá con esa reducción ostensible que se llevó a cabo en el sector social, que reitero, es increíble que este gobierno, que además titula su plan de desarrollo un nuevo contrato social, haga esa reducción en este sector. Pero bien lo manifestábamos, señora secretaria de Integración, seguramente esto no será posible si dentro de la cuota global de su sector solamente se puede destinar el 13% de atención a personas mayores, o el 3% a habitantes de calle, o el 1% para atender víctimas de violencia intrafamiliar, que por cierto vale la pena traer a colación. Varios concejales en la ciudad, doctor Hugo, hemos hecho la denuncia de cómo han aumentado los casos de violencia intrafamiliar durante este año, especialmente durante el confinamiento. Solamente el 1% se dejó destinado para atender las víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad, en el sector de integración social.
Y sí parece insólito que mientras al sector social lo castigan, señor secretario de Hacienda, se premian otros sectores donde la gestión fue prácticamente nula en el actual periodo de gobierno. Pero se le asigna un 27% más de presupuesto, por ejemplo, al sector cultura, que bien lo manifestábamos ahorita. 27% adicional de presupuesto al sector cultura, cuando seguramente de los 45 concejales de la ciudad, probablemente el 50% no tienen ni idea de quién es el secretario, o peor aún, no saben qué acciones ha llevado a cabo durante este año. O por ejemplo en la Secretaría de Hábitat, donde crece un 32%. Yo aquí vuelvo e insisto, yo sí quisiera preguntar qué ha hecho el secretario de Cultura para merecer esa asignación, señor secretario de Hacienda, de 123.000 millones de pesos. Lo mismo pregunto para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que se incrementa su presupuesto en un 66% y se le van a asignar más de 337.000 millones de pesos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que ya observaremos más adelante cómo fue una feria de contratos durante este año 2020, cuando ni siquiera estaban en funcionamiento, producto del confinamiento, los parques de la ciudad, ni siquiera se llevaba a cabo el desarrollo normal de la ciclovía en la ciudad, en fin, y peor aún, se le debían dineros a los deportistas y a otros tantos actores de este sector, y hemos observado una gestión totalmente nula de la señora directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Pero miren, un año de pandemia, cuando los artistas más necesitaban el apoyo de esta entidad, la Secretaría ha tenido una gestión precaria. El paso del señor secretario ha sido efímero. Poco o nada le aporta al desarrollo de la cultura de la ciudad. De 30.000 personas, señor secretario de Hacienda, que podían recibir ayudas monetarias, solamente 5.000 fueron seleccionadas para ingresar al sistema Bogotá Solidaria en Casa. Una localidad como La Candelaria, donde viven muchos artistas tradicionales en la ciudad, por desarrollarse artísticamente La Candelaria, solamente recibieron ayudas. Oigan, bien apreciados colegas, no veo al doctor Lacerna, que lo había visto acá en el recinto y le iba a manifestar. Solamente recibieron ayudas 40 solamente recibieron ayudas en la localidad de La Candelaria. Y en Chapinero, otra localidad artística por naturaleza, donde incluso está la playa, donde seguramente el señor secretario de Cultura en muchas oportunidades habrá asistido y habrá contratado los servicios de estos excelentes artistas, solamente se beneficiaron 32 de estos. Es decir, estamos hablando de 72 en una ciudad que tiene inscritos más de 30.000 personas, solo 72. Es una vergüenza lo que pasa en el sector de cultura de la ciudad. Es una vergüenza y, señor secretario de Hacienda, yo sí le pediría que en el curso del debate revisáramos esta asignación presupuestal. Consejero Rolando, disculpe la interrupción, es para informarle que lleva 24 minutos. Sí, señor, yo voy a usar 30, gracias. Adicionalmente, apenas se realizaron transferencias monetarias a 252 de los 1.754 beneficiarios reconocidos en la resolución 530 del año 2020. Y solamente por una vez, señores miembros de la administración, recibieron mercados alrededor de 153 artistas. 153 artistas en una única oportunidad recibieron una ayuda por parte del sector cultura. Es decir, que seguramente el doctor Montero es su apellido, sí, el doctor Montero quiso que rindieran un granito de arroz día a día
para que durante estos 8 meses de confinamiento seguramente pudieran, con ese mercadito que le entregó a 153 artistas. Observamos cómo de los 56.000 millones de pesos asignados solamente se había ejecutado el 57%. Es decir, a falta de 3 meses debía ejecutar la mitad de su presupuesto. Y yo sí creo que, conociendo su poca capacidad, señora Personera, para que lo tengamos en el radar, no creo que en octubre de verdad esto haya mejorado. Seguramente al final del año, haciendo el ejercicio, pues será castigado fiscalmente por la Contraloría. Un año donde además se requería generar apoyo a los artistas y gestores culturales, donde era imperante hacer un acompañamiento a todas las industrias de este sector. Fue muy poco el apoyo recibido por parte de las cabezas de estas entidades. Yo sí quisiera conocer las estrategias de innovación social y comunicación con el supuesto enfoque del sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana que se implementaron. O, por ejemplo, conocer las acciones implementadas por el cumplimiento de la meta del fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en el territorio. Peor aún, el IDR del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. ¿Qué falta hace tener el liderazgo de anteriores directores y subdirectores en esta entidad? Pero más que eso, ¿qué tanta falta hace tener una política clara en esta materia, como la que teníamos en el pasado gobierno? Después de la armonización para la vigencia 2020, de 156.000 millones asignados en el marco del nuevo contrato social, señor secretario de Hacienda, y ayer donde le insistíamos con los ponentes y especialmente con la coordinadora, solamente se ha ejecutado 57.000 millones. Es decir, que ha comprometido el 37% y girado el 5%. Yo creo que eso es una vergüenza. Hoy, en una ciudad que habla del nuevo contrato social, en este sector, es una vergüenza que sucedan este tipo de situaciones. Y ahí era donde le insistíamos, señor secretario, como bien lo acaban de hacer los concejales que me antecedieron en el uso de la palabra, la importancia de los entes de control. Si en esta ciudad, señora Personera, los entes de control hacen su labor, pues el sector cultura el siguiente año tendrá que relegarse absolutamente todos. Las cifras que acabamos de revelar acá y lo que hemos observado dan vergüenza. Muchos de ustedes han hecho un esfuerzo, a pesar de que nosotros somos bancada de oposición junto al Centro Democrático. Sabemos de la coyuntura actual de la ciudad y sabemos de la coyuntura actual mundial, y le hemos dado respaldo a la administración en ciertos aspectos y lo seguiremos haciendo muy seguramente. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto este tipo de situaciones que, reitero, dan vergüenza, lo que pasa en el sector cultura, recreación y deporte de la ciudad. No es posible que a la fecha la ciudad no cuente con un proceso de reactivación en este sector que permita que muchos deportistas en la ciudad puedan superar la crisis que ha dejado la pandemia y no poder efectuar las labores de deporte. La gestión de la directora Durán ha sido lamentable. Ejemplos de su mala gestión, muchos se podrían enumerar. Entre ellos, se demoraron en girar los estímulos a los deportistas, lo denunciamos hacia el mes de junio tal vez. El pago a los entrenadores deportivos tuvieron retrasos. Pero su poca gerencia está en la incapacidad para sacar los proyectos adelante. De las 16 obras de mantenimientos preventivos y correctivos que se habían contratado en el 2019, ojo, contratado en el 2019, al mes de agosto, ninguna había sido terminada. Ninguna, señor secretario. Contratadas en el 2019. Y acá quisiera hacer varias preguntas. Oído, ¿cuál fue el papel que desarrollaron 1.500 contratistas? 1.500 contratistas que la señora directora contrató durante la pandemia. Asumo que fueron de talento y palanca y talento, como que
Talento no palanca, talenta. Ok. 1.500 contratistas durante la pandemia. De verdad que si seguimos dando estas cifras, pues seguramente no terminaría y me da pena con mis colegas de bancada. Cuando además la mayoría de escenarios y actividades recreodeportivas en la ciudad se encontraban cerradas y fuera de operación. ¿Qué hicieron estos 1.500 contratistas? ¿Qué funciones realizaban estas personas cuando no estaba activa la ciclovía dominical o los programas que la entidad ofrecía de forma presencial, para citar algunos, como el de Escuela de la Bicicleta o Escuela de mi Barrio o la recreovía y las ludotecas? ¿Qué funciones cumplían, señor secretario, señora directora del IDRD, que seguramente estará conectada virtualmente? ¿Cómo se tiene contemplado el próximo año reactivar los diferentes programas como el de recreación comunitaria, jóvenes y personas mayores o los servicios recreativos en los gimnasios recreativos incluyentes? Igualmente es importante saber cómo se piensan reinventar los torneos deportivos interbarrios que durante el 2019 tuvieron una participación de 7.524 personas, se involucraron a 19 localidades de la ciudad, y en la vigencia de la actual anualidad, pues se tenía un presupuesto de 937 millones, el cual no fue ejecutado de ninguna otra forma. Para que vaya haciendo nota, señor secretario, doctor Juan Mauricio, cuando insistíamos en la redistribución del presupuesto. Reitero, me podría demorar mucho más y creo que ya, señor presidente, por respeto a los demás miembros de mi bancada, nosotros tenemos eso 1 hora y media en total, ¿cierto? Pero me da pena con los demás miembros de la bancada, porque pues desde luego que también tienen observaciones y muy valiosas por demás. Podría tardarme mucho más, señor director del IDU, y tenía un capítulo especial precisamente para usted, con las obras que tiene proyectadas. Desde luego que mañana que arranca el debate en esta comisión, pues tendré la oportunidad de hacer colación a ese tema, pero no podía dejar pasar por alto en este debate de oposición, doctor Juan Mauricio, la vergüenza que hoy vemos en este sector recreativo y cultural de Bogotá. Sector que se está llevando un rubro muy importante entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la misma Secretaría de Cultura y de Artes y las entidades adscritas. Yo sí le pido a los colegas, a los miembros de esta comisión, señor presidente, a usted, que revisemos con lupa esta distribución de presupuesto a este sector, doctor Juan Mauricio. Hay sectores que de verdad merecen tener un dinero adicional en el año 2021 y que han hecho una labor. Reitero, nosotros somos una bancada de oposición, pero sería injusto desconocer la labor titánica que le ha tocado asumir de cierta manera al señor secretario de Salud durante este año. Inclusive a usted mismo, secretario de Hacienda, a la señora gerente del acueducto, con todas las emergencias presentadas en la ciudad, al Cuerpo Oficial de Bomberos, al Instituto Distrital de Riesgo, a la Secretaría de Movilidad, en fin, a muchas tantas entidades del distrito que les ha tocado llevar a cabo una labor titánica durante este año 2020 y que también lo hemos criticado y lo hemos cuestionado como debe ser. Pero no podemos, señor secretario de Hacienda, con el respeto debido que usted se merece y los miembros que hoy acompañan a la administración distrital en el recinto, dejar pasar por alto la vergüenza que ha llevado a cabo en esta administración del contrato social este sector de cultura, recreación y deporte. Yo sí le pido de manera muy especial que usted nuevamente valide y revise la redistribución de estos recursos. Presidente, yo no me tocaría tomarme por lo menos media hora más y no voy a hacerlo por mis colegas de bancada. Mil gracias y le cedo el uso de la palabra a nuestra coordinadora, a nuestra vocera, la concejala, la doctora Carolina Arbeláez. Gracias a usted, concejal
Rolando, y continúa entonces con la intervención la concejal Carolina Arbeláez. Antes de ello, quisiera pedirle el favor a